Bueno, esta noche Dios les bendiga a todos, amados hermanos que se han podido conectar. Vamos a recontinuar nuestro estudio acerca de las sectas. Para eso vamos a hacer una oración de apertura o de inicio para que podamos colocar todo esto en las manos de Dios. Oramos en este momento. Padre, le damos las gracias en este tiempo por esta oportunidad que usted nos concede de poder, mi Dios, presentarnos hoy, reunirnos para estudiar tu palabra y conocer mucho de lo que tú tienes para con nosotros. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu, rogamos tu iluminación, Señor, rogamos que nos des la inteligencia necesaria para poder comprender tu palabra en esta noche. Bendiga la vida de los estudiantes. Bendiga nuestras vidas, toma el control de todo, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy toca ver la iglesia luz del mundo. Estamos ya ante la penúltima, penúltima secta y después vamos a ver otra religión que se llama el Islam. Bueno, un poco, ¿verdad? Porque ese Ese estudio del Islam es más profundo, más amplio, pero vamos a ver lo que está en nuestro material con lo que respecta a la Iglesia Luz del Mundo. Vamos a ver la introducción respectiva, conocida como la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. En todos los sitios donde se encuentran, se destacan por su forma de vestir. Usan velo, o sea, se tapan, las mujeres se tapan la cabeza, usan ropas largas, ¿verdad? Son bien radicales en el vestuario, sin maquillaje y muy aislados de los demás. Estos, luz del mundo, bueno, tienen un cierto rasgo con los menonitas, con los, no, con los Amish, ¿verdad? Con los Amish, la Iglesia Luz del Mundo, sí, tienen bastante parecido. Hay mucha similitud en la forma de llevar su vida cotidiana, no sé en América Latina, pero sí en los Estados Unidos, los Amish viven aislados, aparte en sus propias comunidades, que algunos estados de Estados Unidos las reconocen como comunidades Amish. Ellos son totalmente ultra radicales, súper conservadores, es más, están atrapados en muchos siglos atrás. Su tipo de vestuario es muy antiguo, eh, no usan tecnología, no usan nada de lo que tenemos hoy, lo consideran una contaminación mundana. Entonces, los de la iglesia Luz del Mundo, o comúnmente llamado Jesús solo, tienen mucha similitud. Ellos no siempre confrontan sus doctrinas con otros. Su esfuerzo de tener templos es grande, habiendo construido el más grande en México con capacidad para 1.700.000 personas, siendo este uno de los más grandes templos en toda América Latina. Bueno, no sé ahí en Perú, ¿verdad? Si hay bastante incidencia de los Jesús o la luz del mundo, pero creo que ellos están en gran parte de América Latina y construyen unos templos magníficos, ¿verdad? Junto con los mormones también construyen unos templos magníficos y son pues muy detallistas en estas estructuras que ellos hacen para su religión. ¿Qué pasa con los artículos históricos? Eh, los artículos históricos, esta iglesia surgió como una rama de la iglesia apostólica de la fe en Cristo, conocida como solo Jesús.
igual, ¿verdad? O sea, si salió de allí es lo mismo. Es una derivación de las iglesias pentecostales fundadas en los Estados Unidos. Esta iglesia, Luz del Mundo, tiene mucho de pentecostalismo. Parece una iglesia de sana doctrina, una iglesia conservadora, una iglesia pentecostés o pentecostal, pero el punto son las doctrinas. Ese es el problema, en donde se considera a la Luz del Mundo como una secta. Y ya sabemos que una secta es una perversión del evangelio. Durante el movimiento pentecostal en Estados Unidos, una mujer, la señora Carmen Valenzuela, convertida al pentecostalismo, emigra a México y empezó a proclamar la reavivada fe pentecostal. Saulo y Silas fueron miembros suyos quienes se hacían llamar profetas. Bueno, no es que eran los Saulo y Silas de la Biblia, sino que era el mote que ellos se colocaban como profetas interinos. Pero el fundador directo de la Luz del Mundo fue Eusebio Joaquín González, uno de los discípulos de Saulo y Silas, ¿verdad? Que después estos fueron pioneros en la fundación de esta iglesia. Este al ver, o sea, Joaquín González, este al ver como no le daban ninguna oportunidad de realizarse como líder y al constatar su falta de moralidad en lo personal, se apartó de ellos y decidió fundar su propio grupo. Hermano, no sé si usted ya notó, pero la mayoría de estos grupos se han originado por líderes que se rebelaron contra la autoridad establecida y que establecieron sus propias ideologías y sus propias opiniones, aunque tenían un estilo de vida moral muy deudor, ¿verdad? Demasiado no compatible con las demandas del Evangelio, pero así se constituyeron como ministros de estos grupos y estos a su vez llegaron a ser grandes organizaciones hasta el día de hoy, ¿verdad? Según Eusebio, ¿verdad? Alguien que era parte de allí, en una visión Dios le dijo que se llamaría Aarón, el restaurador de la iglesia primitiva. O sea, siempre vemos que están restaurando. Lo mismo pasó con los mormones, lo mismo pasó con los adventistas, siempre están restaurando y restaurando, porque el punto es que para la idea personal de ellos algunas cosas no encajan con ellos y ellos lo ven como un defecto o como un deterioro del evangelio y su norma doctrinaria. Entonces, el enemigo se aprovechó de estas personas y se rebeló falsamente para hacerles parecer de que ellos eran elegidos por Dios como luminarias para ejercer un tipo de restauración, más no sabiendo que estaban siendo utilizados por el rey del engaño y así constituir, ¿verdad? Un grupo herético con olor a cristianismo, con olor y con sabor a cristianismo. Entonces, este hombre llamado Eusebio, en una visión que supuestamente Dios le dice que su nombre sería cambiado al nombre de Aarón, ¿verdad? El sacerdote levita. Y este, pues, murió en 1964. Su hijo Samuel Joaquín Flores, llamado el hermano Samuel, es quien dirige la iglesia en el día de hoy. Bueno, eso es en referencia al momento de que el documento fue hecho. Entonces vemos acá una transición por herencia de quien dirige la iglesia Luz del Mundo, ¿verdad? O sea, estamos viendo que el fundador pasó a su hijo, del fundador pasó al hijo mayor y así pues se ha venido constituyendo todo esto. Vamos a ver las características de esta organización. Tenemos el triunfalismo de sus dirigentes, quienes manifiestan un profundo orgullo, ¿verdad? O sea, ellos son demasiado orgullosos, se creen la iglesia
en donde Dios descansa, se creen los portadores únicos y elegidos de la verdad. Entonces hay un pico de orgullo en los corazones de ellos y es por eso que esa es una de las características más notables en ellos como organización. Y dice aquí que pretenden ser una iglesia nacionalista, ¿verdad? Una iglesia completamente local, eh, patriótica. Eh, Hay mucho fanatismo anticatólico en esta denominación, o perdón, en esta secta. Tienen iglesias en 23 países. En México hay una membresía de 200,000 y el total es de 2 millones de Jesús solo, ¿verdad? Hay 2 millones de Jesús solo en ese momento. Hoy estoy convencido que hay más. Vamos a ver las principales doctrinas de de la iglesia luz del mundo. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. Número uno, la palabra de Dios no puede venir por otro conducto, sino por la boca del siervo de Dios. La palabra de Dios no puede venir por otro conducto, sino por la boca del siervo de Dios. O sea que allí, pues, perdón, solo hay una persona autorizada para hablar la palabra. O sea, si hay otra persona que se alce a predicar, esta persona, hermanos, no la escuchan, no la escuchan. Solo a través del hermano Samuel es que hay voz de Dios. Número dos, dice en su segunda doctrina que en Dios hay tres nombres, no una trinidad. O sea, sería como una trialidad de una persona y no tres personas, ¿verdad? En una unidad. O sea, todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Pero el mayor grande error es el número tres. En Jesucristo hay dos naturalezas. La primera es Jesús hombre y la segunda es Cristo Dios. Una cosa es hablar de Jesús y la otra es hablar de Cristo. Es cierto, Jesús tiene dos naturalezas, pero son las siguientes: 100% humano y 100% divino. Es la única persona que ha podido unir en su cuerpo dos naturalezas. Eso es completamente imposible para el género humano. Pero en Cristo sí se pudo. Cuando el Señor estuvo aquí, Él era 100% hombre. Cuando dice 100% hombre es que era un ser humano completamente, completamente, ¿verdad? No era indestructible, era un ser humano que sudaba, sangraba, tenía necesidades, tenía pues todo lo de un cuerpo humano. Pero la esencia interna, ahí está la diferencia. Su sangre era la diferencia de todo. La sangre de Cristo no tenía herencia de pecado. Por lo tanto, allí estaba la otra naturaleza de él, ¿verdad? Una naturaleza divina, perfecto, santo en todo, en todo, en todo. Su humanidad no lo llevó a fallar. La humanidad de Cristo no lo llevó a cometer errores, no tuvo deslices inmorales, como David, que tuvo su caída, como Moisés, que falló. Como todos los cristianos en el mundo le hemos fallado al Señor. Jamás. Jesús no tuvo esa debilidad nunca, porque el pecado no estaba en él. Ese es lo más excelso de todo. Su sangre era sin pecado, ¿verdad? Y su esencia interna, su alma y su espíritu, su ser interno era divino, divino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su sangre era sin pecado. Número cuatro, para evitar la contaminación, o sea, con el mundo exterior, requieren de permiso de los encargados de la colonia para hacer cosas como
trabajar y estudiar. O sea, si alguien quiere salir de la comunidad, ¿verdad? De la comunidad Jesús solo, por decir así, tienen que pedir una autorización a los líderes o a los apóstoles para poder ir a trabajar al exterior o ir a estudiar a las universidades. Entonces, estas normas las establecen radicalmente para evitar la contaminación con el mundo. Y entre ellos, supuestamente, ¿verdad? Entre ellos no habrían teléfonos celulares, televisores, no habrían un montón de cosas que para ellos son contaminación mundana. Número 5, se debe exaltar al hermano Aarón en el mes de agosto con cantos, flores, oraciones, pues dicen que él no está muerto, ¿verdad? Dicen que él no está muerto. Entonces, para ellos tienen divinizado al hermano Aarón, el fundador o cofundador de esta iglesia sectaria, y le rinden adoración y pleitesía a este hombre que es pecador. ¿Cuáles son las normas rígidas de ellos? Primero, el estudio diario en los templos. Eso es algo innegociable para ellos, ¿verdad? Los estudios respectivos de su cuerpo doctrinal, todo lo que ellos imparten se da en los templos. Número dos, la misma vestimenta en las mujeres, ¿verdad? Ropajes largos, tapados de pie a cabeza, o sea, son totalmente radicales. Ahí no hay modas, ahí no hay mujeres que enseñan las caderas o que enseñan hasta el pecho, qué sé yo. No se ve eso allí, ¿verdad? Ahí no se ve eso porque son muy rígidos, muy rígidos. En los templos, los hombres se sientan en un lado y las mujeres se sientan en otro lado, ¿verdad? En este tipo de iglesias así o sectas hay bastante separación, son muy estrictos. Es prohibido escuchar música y diferentes actividades recreativas. O sea, aquí pues cruzan la línea de lo radical, porque las actividades recreativas, pues por eso se llaman recreativas, ¿verdad? Para poder liberar el estrés de las personas, pero para ellos son consideradas actividades mundanas. Siguiente, la educación rígida desde la niñez, ¿verdad? Ellos se preocupan mucho en la niñez para que ellos vayan conociendo ya la doctrina y todo lo de la iglesia, todo, ¿verdad? Todo lo que establece la iglesia y lo que ordena la iglesia desde la niñez. Y ellos deben tener un compromiso político, por eso es que son una iglesia nacionalista, ¿verdad? Completamente patriótica. Bueno, ellos dicen que el hermano Aarón y Samuel son apóstoles, lo que hacen en realidad es elevarlos al mismo nivel que Jesús, o sea, los divinizan. Y aquí hay unos apartados, como los magos traían ofrendas para su rey, también la iglesia le ofrenda porque tú eres nuestro rey, dice el Ignario de la luz del mundo. Para el mundo, qué gran bendición en su vientre nos trajo, como María para el hombre un gran salvador, un apóstol de Dios elegido, dice el Ignario de la luz del mundo. Cuando Samuel regresó de una de sus giras al extranjero, entró a la colonia manejando un carro blanco convertible y toda la gente salió a recibirlo con palmas en las manos, moviéndolas de un lado a otro y aclamando bendito el que viene en el nombre del Señor. Cómo te amo, Samuel, a ti. Estoy contento, Samuel, por ti, porque tú cuidas mi vida, porque tú cuidas mi alma, porque tú cuidas mi cuerpo del mal, dice el himnario de la luz del mundo. Bueno, estas son algunos de los fragmentos que rezan los himnarios, que son cánticos para este hombre que pues es considerado un dios. Bien, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Con respecto a la adoración a un hombre, Lucas 4:8 dice,
Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay que tener muchísimo cuidado en la iglesia del Señor, en nuestras iglesias, hermanos pastores. Hay que tener mucho, mucho cuidado por razón de que hay personas que concentran demasiado su atención en el pastor y lo consideran indispensable en la iglesia. Y hay otros que no solamente lo consideran indispensable, sino que lo endiosan, ¿verdad? Ahora hay movimientos peligrosísimos que endiosan a los hombres y que es sano tener un equilibrio, mantenernos dentro del puesto que se nos ha dado, no más allá, porque el único que debe recibir alabanza y gloria se llama Dios, ¿verdad? Un pastor puede ser amado, un pastor puede ser respetado, recompensado, remunerado, llámele lo que quiera llamarle, pero nunca debe de recibir pleitesía al grado que la recibe Cristo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado y ser sanos en ese aspecto de mantener un equilibrio y ayudarle a la iglesia a no traspasar la línea que se nos ha puesto. La palabra dice que vendrán falsos cristos y ellos enseñarán y engañarán a muchos, según Mateo capítulo 24. Por lo tanto, entendemos que lo escrito está escrito y nadie puede añadirle y o quitarle, ¿verdad? Jesús dijo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Juan 17:21. Jesús dijo que era uno solo, pero en diferentes manifestaciones. No él era Jesús y otro era el Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que dice la Biblia con respecto a estas aseveraciones erróneas en cuanto a doctrina que han establecido o que siguen enseñando los de la Iglesia Luz del Mundo. Y hay que tener muchísimo cuidado con interpretar textos al margen del contexto, porque es esto lo que originan estas interpretaciones personales, ¿verdad? Interpretaciones personales. Vamos a ver el Islam, vamos entrando ya a la última secta de nuestro estudio, el Islam o el camino a Dios por sumisión, ¿verdad? Esta secta es más, este es más radical, ¿verdad? Esto no solamente es estricto en la cuestión de lo que el hombre debe de ser para Dios, sino que es estricto en todo y es violento, ¿verdad? Es violento. Vamos a ver la introducción. Bueno, después del 11 de septiembre del 2001 en todo el mundo se quiso saber más sobre esta fe. Muchos se convierten al Islam por causa de estos atentados en Estados Unidos, pues vieron en ellos una fuerza no solo militar, sino espiritual. Por esta causa veremos de forma panorámica en qué creen los musulmanes y por qué lo creen, ¿verdad? Cabe mencionar que la religión musulmana en este momento es la más, creo que es la más grande del mundo, ¿verdad? Después del catolicismo, bueno, la religión musulmana, el cristianismo y el budismo son las tres religiones más grandes del mundo, pero la que tiene más crecimiento es la religión musulmana. El artículo histórico o su génesis, el islamismo es la religión fundada por el profeta Mahoma, que nació en la Meca en el año 570 después de Cristo. Mientras crecía, Mahoma puso en tela de juicio sus creencias, le perturbaban las riñas constantes en beneficio de la religión, del honor de los jefes de tribus. Mahoma recibió el llamamiento para ser profeta cuando tenía unos 40 años de edad. Bueno, Mahoma es el profeta del Islam, ¿verdad? El fundador. Él acostumbraba a ir solo a una gruta
Una gruta es como una hendidura en la roca, en la montaña. Sí. Eso es una gruta, una hendidura por donde puede entrar alguien. Dice que esta gruta era cercana para meditar y afirmó que en una de esas ocasiones se le llamó a la obra de profeta dada por un ángel. Se dice que un día tuvo una experiencia en donde él temblaba y sudaba mucho y tuvo unas visiones. Él tuvo dudas de que fuera Dios, pero su esposa y un primo cristiano le indicaron que eso venía de Dios y que continuara. Así Mahoma creía que Dios había mandado al ángel Gabriel a revelarle las cosas preservadas del trono de Dios. Como usted puede ver, tanto José Smith como los demás han tenido experiencias angelicales y estas experiencias angelicales han originado pues podremos decir una revelación sólida para los intereses religiosos de ellos, más no bíblica, ¿verdad? No una revelación de Dios, sino una revelación bien trazada por el enemigo, porque él también se viste como ángel de luz. Entonces, este ángel le reveló a Mahoma el llamamiento y qué era lo que tenía que hacer. Vamos a ver los términos usados por el Islam, que son comunes. Pues primero el Islam, la fe o práctica de los musulmanes, ¿verdad? Sí. El Corán, la palabra Corán es el libro sagrado de los musulmanes, el Corán. Musulmán significa uno que se somete a Dios, uno que se somete a Dios. Alá es el nombre árabe de Dios. Alá es el nombre árabe de Dios. El imán, pues son las creencias que constituyen la base de la fe islámica. El din son responsabilidades básicas que deben cumplir. La palabra peregrinaje, bueno, es un viaje a la ciudad sagrada de la Meca al menos una vez en la vida, ¿verdad? Ahí es donde se congregan todos los musulmanes para celebrar el Ramadán, que son 40 días de ayuno en todo el mundo islámico. Bueno, la Guerra Santa, esforzarse o pelear por la causa de Dios. Por eso es que el nombre de Alá para Dios no es de acuerdo a la naturaleza de Dios, aunque sea un nombre árabe, aunque sea el nombre de Dios en otro idioma. El asunto es que este nombre Alá tiene una tendencia a un Dios que impulsa a la guerra, que impulsa a la violencia contra aquellos que no comparten la fe islámica. Ese es el problema del nombre de Alá. Jamás Alá es igual a Yahweh, el Dios de la Biblia. Bueno, Dawah es la predicación musulmana con fines de ganar prosélitos. Normalmente se llamaría esto evangelización, ¿verdad? Entonces son los términos utilizados en el lenguaje islámico. Sí. Vamos a ver algo acerca de la revelación del Corán. Mahoma no sabía leer, tuvo que aprenderse de memoria las revelaciones para poder repetirlas y recitarlas. Los árabes eran diestros en la memorización, por eso no le fue difícil. Por lo general se cree que las revelaciones le vinieron durante un periodo entre 20 a 23 años, desde aproximadamente el año 610 hasta su muerte el año 632 después de Cristo. Fue después de su muerte cuando el Corán adquirió su forma actual bajo la guía de los sucesores y compañeros de Mahoma, ¿verdad? Entonces, Mahoma fue el que inició prácticamente con lo del libro del Corán, pero otros ayudaron a constituirlo y a conformarlo como el libro sagrado del mundo islámico o de la fe islámica. ¿Qué pasa con la expansión del Islam? Después de 13 años de persecución y odio, él se trasladó al norte, a Yatrib,
Esta emigración en el año 622 después de Cristo señaló un punto significativo en la historia islámica y posteriormente aquella fecha fue adoptada como el punto de partida del calendario islámico. Con el tiempo, Mahoma prevaleció en su lucha del poder y cuando lo logró a través de la religión, controló toda Arabia y a medida que iba dominando los pueblos mediante la guerra, les imponía la religión musulmana. Por eso le estoy diciendo que Alá no es el Dios de paz, ni es el Dios de amor, es un Dios sangriento. Surge entonces el Imperio Árabe, políticamente hablando, la conquista de las tierras para el Estado Islam. Para el Estado Islam llegó a ser entonces el primer factor, ya que la predicación de la religión sería la consecuencia de las conquistas futuras, llegando hasta Egipto, España, África y todavía en expansión, hermano. Todavía, esa es la religión que más crece. ¿Qué pasa con la literatura del Islam? ¿Cuál es? Bueno, el Corán es el libro sagrado, ¿verdad? Significa recitaciones. El Corán contiene las revelaciones de Mahoma. El otro es Suna, es una colección de tradiciones, proverbios, morales y anécdotas que identifican la tradición árabe con el islamismo. Viene siendo como un paralelo del Talmud, en la que el Talmud es la compilación o compilación de todas las interpretaciones rabínicas y todos los proverbios rabínicos de la historia, ¿no? Entonces también Suna es casi lo mismo. El Imá establece la creencia de que la mayoría de los musulmanes no están en el error, ¿verdad? Eso es lo que reza la literatura islámica. Ah, ¿cuáles son las principales doctrinas? Pues las 5 columnas de la fe. Número 1, fe en un solo Dios. Número 2, fe en los ángeles. Mire por dónde va esta religión. Número 3, fe en muchos profetas, pero un solo mensaje. Número 4, fe en un día del juicio. Y número 5, fe en que Dios lo sabe y está en todos lados, ¿verdad? Entonces esas son las cinco columnas de la fe. Doctrina número 2 es Dios, ¿verdad? Predica que Dios es uno y no existe la Trinidad. Mire, no existe la Trinidad. Número 3, Jesucristo fue un gran profeta, pero superior a él es Mahoma, el último de los profetas, ¿verdad? Entonces, para ellos Jesucristo fue un gran profeta, pero no lo ven como el Hijo de Dios. Número 4, el cielo. Pues el cielo es un super oasis. En los bienaventurados se encontrarían ríos de leche, miel y vino, y multitudes de vírgenes con ojos de gacela. Los soldados muertos en las guerras santas tienen un lugar seguro en el cielo. Esto es totalmente fuera del amparo bíblico tradicional, contextual y cultural. Otra doctrina, el infierno, es solo para aquellos que no se someten al Islam. Es un lugar de aceite y fuego. Todo totalmente erróneo, ¿verdad? Siguiente, la predestinación. Para ellos el hombre ya tiene una vida escrita. Vive lo que ya estaba escrito para él. O sea, eso es predestinación para ellos. Todo lo contrario, la Biblia habla acerca de la predestinación, pero nada que ver con esto. La predestinación es como decir la elección de Dios, ¿verdad? La guerra santa es para expandir la fe. El que muere en ella tiene el cielo ganado. Bueno, para expandir la fe a fuerza, ¿verdad? La guerra santa se llevaba a cabo cuando un pueblo o una comunidad no aceptaba la religión musulmana, entonces ellos la invadían con el derramamiento de sangre.
Otra doctrina, los ángeles, entre ellos Gabriel, existen los malignos, caprichosos y hechos de fuego, los benignos y sin potencial para hacer daño. En la práctica viven atemorizados por los espíritus del mal y buscan seguridad por lo que caen en espiritismo. Entonces, el islamismo tiene una tendencia al espiritismo porque desconocen la doctrina de la angeología en toda su extensión y podemos decir que la angeología islámica está fuera de contexto bíblico. Bueno, llegamos a la conclusión de nuestro documento. Es muy importante que entendamos que no estamos solos, que existen muchos como los musulmanes que buscan llegar a Dios, pero con una religión perdida en la mente de su fundador. Todo el esfuerzo por llegar a ellos vale la pena, aunque no todos puedan oír o no todas puedan ir, perdón. Sí podemos por medio de las oraciones y el mandar misioneros al campo, ¿verdad? O sea, hay un montón de personas que tratan de llegar a Dios, pero no llegan de la forma más correcta o el camino correcto. Veamos la conciencia final. La palabra de Dios dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Un conocimiento no solo de su amor, misericordia y paz, sino que no pudieron defender sus creencias. Este es el punto de la capacitación bíblica. Este es el punto. Ser capacitados, adquirir un grado de conocimiento para canalizar este conocimiento. Usted perfectamente puede dar este estudio en la iglesia o a sus líderes, como quiera, o a la iglesia, ¿verdad? Y puede ampliarlo si quiere, puede añadirle si quiere, enriquecer el documento para podérselo facilitar a otros y que este conocimiento corra, porque no queremos que se cumpla lo que dice esta palabra, ¿verdad? Que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero el conocimiento bíblico para poder defender la fe. Bueno, defender las creencias y convicciones por falta de entrega, pero también por falta de profundidad en su palabra, por lo cual muchos han renegado de su propia fe, se han desviado del verdadero camino. Pero más fuerte todavía es ver que por no preocuparse por aprender de la palabra, hay muchos que se mueren por esa misma falta de conocimiento. Bueno, aquí pues termina nuestro material de apologética. No sé, hermanos, si tiene alguna pregunta de lo que acabamos de ver, una pregunta acerca de la luz del mundo o de los islámicos, de la fe islámica. No sé si tiene alguna interrogante o alguna opinión. Pastor Moisés, ¿me escucha? Amén, sí, le escucho, hermano Jun. Eh, hay es de lo que estaba escuchando de la luz del mundo. Ajá, Hay uno parecido también que es de un profeta llamado William Mario Braham. ajá. Yo una vez cuando yo empecé el camino del Señor, ¿no? Ujú. Yo llegué justo a uno de esos anexos, ¿no? Porque me quedaba cerca, ¿no? Ajá. Y ahí me dieron un libro, no me acuerdo ese libro. Mm, Era sobre lo que usted habló en antes, el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ellos decían, el solo nombre es Jesucristo, nada más. mm, Eso es ahí aprendí eso solamente, ujú, ¿no? De ahí fui estudiando y yo me retiré, pues, porque le pedí ayuda a mi hermano José, como tenía más años en el Evangelio. ujú, Le pedí que me iluminara, ¿no? Hermano, mira, estoy en una congregación cerca de mi casa y esto me han dado. La verdad, tengo dudas, le digo, ¿no? Y mm. bueno, pues me ilustró a través de las escrituras, ¿no? Y bueno, me tuve que retirar, pues, porque no era el indicado, ¿no? Qué Pero bueno. sí, lo que está hablando esta sexta.
tenía otro nombre, los mileniales creo que eran, si no me equivoco, ¿no? Era del pentecostalismo, dice, se creían superiores a los pentecostales, ¿no? Mm, Y bueno, no sé si usted ha escuchado de ese varón que le dije, ¿no? De No he William Mayer escuchado, Branham. no he escuchado de él, hermano, pero sí lleva la misma, parece que lleva la misma línea. Es que a veces las sectas Ujú. hacen una mezcla porque hay unos que se llaman los milenialistas y hay otros que se llaman los amilenialistas. Los milenistas, nada Entonces, más, eso sí me sí, acuerdo, los milenistas. que ellos están enfocando su fe con respecto al milenio que viene. Ujú, Entonces, pero sus doctrinas, el problema es que están fuera del foco bíblico. Y es ahí donde se tuercen, ¿verdad? Van prácticamente por caminos contrarios. Pero ujú, vale que salió de ahí y usted entendió pronto que no estaba correcta la doctrina de ellos y vale más que hubo quien le ujú. aclarara la mente y le ayudara a salir de ahí. Mire qué bueno lo que pasó, ¿verdad? Sí, amén, pastor. Ok, hermano Eduardo parece que quiere opinar, hermano. Puede encender su micrófono. Sí, buenas noches, pastor y Bueno, compañeros del PC. Mi pregunta es, maestro, nuestra nación peruana, lo que también no sé, no estaba considerado, también hubiera sido bueno conocer también más de esta agrupación, también lo que es la nueva orden mundial, llamados los israelitas. ujú. Quisiera alguna opinión más acerca de esta congregación que existe en nuestra nación. Pero de esa, ¿qué es lo que ellos, porque yo hasta ahorita la escucho, qué es lo que, bueno, no sé si es una que salió por televisión hace un tiempo atrás, pero no sé, tal vez me da un poquito más de luz, tal vez he escuchado de eso y no puedo ubicar qué es lo que ellos profesan. Lo que ellos profesan son solamente creen en los 10 mandamientos y a Jesucristo lo ponen como segunda persona. Sí, es el mismo judaísmo. El problema del judaísmo es que ahí no cabe la deidad para el Hijo. Por esa razón es que al Señor lo crucificaron, ¿verdad? Porque ellos llevaron la queja ante los romanos y lo acusaron de blasfemia a Cristo, porque se hacía igual a Dios. Entonces, por esa razón es que en el judaísmo, o por decir así, en los israelitas de la actualidad, no les cabe en la cabeza de que Cristo sea el Hijo de Dios, el Mesías, ¿verdad? O sea, para ellos el Mesías no ha venido. Lo están esperando. Incluso hace poco el primer ministro de Israel dijo que ya estaban en la era del Mesías y que pronto regresaría. Bueno, él dijo pronto regresaría. Y eso de regresar significa que él ya vino primero y el que vino primero, pues fue el Señor Jesucristo, el verdadero Mesías. Entonces, pero así salió otra, hermano Eduardo, salió otra, no recuerdo el nombre, pero dijo, creo que era un árabe, la iglesia de él se viste de oscuro y salió diciendo que él era mezcla de israelitas con árabes y que era el heredero de Pablo, era el heredero de Moisés, el heredero de Mahoma. Y bueno, no se volvió a saber más nada de él, ¿verdad? Un hombre imponente con un grupo ahí, una iglesia pequeña, mediana, y dijo que él era el enviado del Mesías, ¿verdad? No recuerdo el nombre, lo tuve el nombre, pero se me olvidó.
Eso fue una noticia mundial. Ahora, las sectas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No sé qué es lo que más se mueve en Perú, ¿verdad? No sé qué más lo que se mueve allí, pero yo pienso que esto hay que enseñárselo a los hermanos para que los creyentes, los líderes, los discípulos puedan presentar defensa, porque el punto de conocer cómo se mueven las sectas no es para contender, sino que es para defender la fe. O sea, ¿qué es lo que yo debo enseñar con prontitud? ¿Qué es lo que yo debo de aclarar más, verdad? Para que el pueblo de Dios esté advertido que no toda aquella persona que anda una Biblia en la mano es cristiano o es un enviado de Dios o es de Dios. Ya vimos aquí cuántas personas vieron visiones, cuántas personas recibieron revelaciones, pero todo fue orquestado por el enemigo que lo hace muy bien el trabajo y que engañó a los que querían ser engañados, porque estos, más de algunos, estuvieron dentro de la sana doctrina, pues, pero se desviaron porque no se quisieron someter a la voluntad del Señor y su palabra. Entonces, este es el punto de la secta, eh, poder nosotros conocer cómo piensan los mormones, para ellos tener más mujeres, 7 mujeres, es algo bíblico. La Biblia dice que no, ¿verdad? La Biblia dice que no, que solo es una. ¿Cómo piensan los adventistas, ¿verdad? ¿Cómo piensan los testigos de Jehová? Que ellos todavía, para mí los testigos de Jehová son los más peligrosos porque son más incisivos, ¿verdad? Son más incisivos, son más, están ahí más persistentes con las personas y logran ganar más integrantes o adeptos para su religión. Entonces, pues hemos visto que los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios o la divinidad, la segunda persona es la divinidad. También los adventistas con su fundadora Elena White, que profetizó un montón de cosas que nunca se cumplieron y que puedo decirle, hermanos, que hasta el día de hoy hay mucha literatura en la web basados, basada en las predicaciones de Elena White. Hay que tener mucho cuidado con lo que investigamos en la web, hay que analizarlo muy bien, hay que analizar su biografía, todo de dónde, de cuáles fueron las fuentes de ese documento, porque hay bastante documentación o bastantes libros que fueron basados en las predicaciones de Elena White. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Bueno, el próximo miércoles vamos a empezar una nueva clase. Yo les voy a avisar qué clase vamos a empezar, porque hay dos que están listas. Una es escatología, la otra es homilética. De escatología no creo que miremos todo el contenido porque es completamente inmenso, pero vamos a ver lo más importante, ¿verdad? Lo más importante de la escatología. Vamos a estudiar los sucesos futuros y todo lo que concierne a ello, y también pues la homilética es para trazar sermones, ¿verdad? Por lo pronto, entonces, Dios les bendiga a todos y hermanos, nos miramos el próximo lunes para terminar el material de hermenéutica. Bendiciones a todos, hermanos. Ahí nos vemos el lunes. Bendiciones.